Bienvenidos amigos y amigas al primer programa de Hilando Fino. Estoy aquí con mi amigo Diego, escritor, dramaturgo, actor, titiritero y profesor universitario. Y vamos a estar hablando básicamente de lo que nos dé la gana. Don Diego, saluda a sus amiguitos. Hola queridos amiguitos, ¿cómo están? Para entrar en materia, vieras, Diego, que ¿viste The Revenant? Vieras que no. ¿No viste The Revenant? No he visto The Es muy Revenant. divertido, es ver a Leonardo DiCaprio pariendo un Oscar durante toda la película, muy interesante. Entonces, vieras que una de las cosas que yo mencioné en algún momento en mi comentario es que a mí me parecían que los personajes eran un poco planos, los buenos muy buenos y los malos muy malos. Lo que me decía alguien por ahí es que en los comentarios es que no es cierto que el personaje de Glass, del Leonardo DiCaprio, fuera un personaje justo y bueno, que él iba a buscar una venganza fría y premeditada contra una persona y que las personas buenas no hacen eso. No estoy de acuerdo, pero ese no es el punto. El punto, y a mí me parece ¿cómo se llama? El comentario totalmente válido, de por qué aceptamos que un personaje haga algo espantoso como vengarse premeditada y fríamente de una persona y sea el héroe de una película. Y no digamos esta película, tomamos, no sé, cualquier otra película de venganza que nosotros queramos. Ahí entra el término, lo que yo llamo la venganza justa. ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué la venganza justa? ¿Por qué aceptamos que una persona se vengue justamente y algo que es socialmente inaceptable se convierte en algo totalmente aceptable, deseable y aplaudible en un relato? Ok. Bueno, antes de hablar de la venganza justa. ¿Sí? ¿Te gusta el nombre de la venganza justa? Me gusta mucho el Es nombre. la venganza justa. Es justa la venganza. Exactamente. Que es de la que queremos hablar. Antes de hablar de la venganza justa, me gustaría que viéramos un momento lo de la bondad o maldad del personaje. Ajá. Eh, ¿Es que usted no ha visto la película? No, no lo he visto, pero aún sin haberla visto, lo que por cierto viene a decepcionar a la gente que se metió a este post Buscando un comentario sobre la película de Revenant, sí. Sí, pero, Se llama publicidad engañosa. Okay. pero digamos que Revenant es la excusa para hablar de estas cosas. Por favor, no nos odien, o a mí que no he visto la película. Pero es interesante porque la bondad o maldad del personaje es algo casi enteramente subjetivo. ¿En qué sentido? En varios sentidos. Pero no has visto la película. Digo de los personajes en general. Ok. ¿Qué te digo? Es muy malo matar gente. Ah, sí, por supuesto. Pero si lo que matas es un vagón lleno de nazis, es muy bueno lo que estás haciendo. Indiana Jones mata cantidades de nazis y nadie... Y nadie dice nada, nadie dice que Indiana Jones sea un psicópata asesino. Eso refuerza mi punto sobre The Revenant, porque inclusive el villano, interpretado por Tom Hardy, espectacular, es real. Perdón. Entonces, Tom Hardy es la fuerza contra la que tiene que luchar Leonardo DiCaprio. Correcto. Sí, yo sé, sea, no funciona. Pero bueno, ok. No me distraiga. El punto es que el personaje de Tom Hardy, el villano, es total y absolutamente despreciable. O sea, pero realmente es despreciable, es cobarde, mentiroso, racista, o sea, es de todo. Entonces, en cuanto a la ¿cómo se llama? Yo insisto, es una venganza justa y el personaje de Glass es justo porque va a matar a alguien que es profundamente despreciable. En realidad, más que hablar de buenos o malos, uno debe hablar de, cuando ve las películas, uno debería hablar en términos de protagonista, antagonista. Correcto. Y hablar de con quién se identifica la audiencia. Voy a dar un ejemplo que no es de cine. Sí. Perdón, seguimos decepcionando a la gente. Qué dicha que vinieron. Ok. Y además, para más escarnio, va a ser de una novela. Pero por lo menos... ¿Quién lee, ma? ¿Quién lee? Ya No, está no. out, ma. Telenovela. ¡Ah, telenovela!
telenovela. ¡Oh, my God! Que no sea de Thalía, que no sea de Thalía. No, no es de Thalía. Ok. Por lo menos es una telenovela brasileña. Ok, está bien. Ok, algo es algo. Ok, sí. Yo no sé si los respetables oyentes, a ustedes, Escúpala, escúpala, ya ¿Oyeron? nos embarriamos, ya nos embarriamos. ¿Cuál novela? Chica da Silva. Ah, ok. Ok, Sí. Por lo menos no fue Mariela del Barrio. Digo, Sí, ¿no? Sí, me Chica parece da sí, Silva. por lo menos no fue Chica Gata da- Salvaje. Sí, Chica da Silva no entra de los parámetros de una mujer buena. No, de hecho, Así- llega buscando venganza al Llega pueblo. buscando venganza, hace cosas espantosas, Sí. como arrancarle todos los dientes a una esclava. Oh, fuck. Esa no me la sabía. Sí, porque el comendador... Ajá. Sí, yo veía a Chica da Silva y que... porque el comendador le piropió los dientes a la esclava. ¡Oh! Entonces, ella le arrancó todos los dientes y se los trajo como regalo en una bandeja de plata al comendador. ¿Y qué fue lo que hizo el comendador? ¿Sí? Se la cogió con unas ganas a la chica. Entonces eran personajes malvados. Sí. Pero usted quería que Chica ganara y esperaba semana a semana a ver con qué otra atrocidad nos iba a complacer y a ver si le veíamos las nalgas. Pero eso no es el punto. Sí. El punto es que uno lograba identificación con un personaje que nos vendían empáticamente. Correcto. Incluso dice, por ahí leí alguna vez, referente a su película favorita, Superman, Man of Steel. Correcto. Que la gente se queja mucho de que del asesinato del general Del general Zod. Zod, Correcto. pero que ya en la película de los 70s ya lo habían matado. Ajá. Y solo que lo hicieron con una sonrisa en los labios y muy polite. ¿Por qué no vemos como un villano al Superman del señor Reeve? Y sí al otro, porque como no lo venden. Entonces, digamos, la venganza es justa, al menos en un relato, sí está bien vendida. Eso es básicamente lo que estás argumentando. Y depende de quién, desde qué perspectiva estemos contando la historia. Ah, sí. Si la venganza es, digamos, vamos a vengarnos de esos malos, horribles japoneses que invadieron China y mataron a miles de chinos, Ajá. la venganza es justa. Sí. Si lo estoy contando desde el lado chino, Sí. ¿verdad? Si lo estoy contando desde el lado japonés, son esos malditos asesinos chinos que vienen a matar a nuestro héroe de guerra más querido. ¿Verdad? Entonces los términos varían de perspectiva a perspectiva. Pero para concentrarnos un poco más en el tema autodefinido de este podcast, Ajá. la venganza justa. También hay otra cuestión importante, y es que en Occidente hemos llegado a desarrollar un concepto de la venganza justa en torno a valores que son difíciles de debatir en una película. Por ejemplo, Antes de entrar a ese ejemplo, el asunto es, o quiero dejar claro, la venganza justa no es nada nuevo. no. Es algo que viene desde los inicios de la civilización. ¿Desde qué civilización? de civilización. Y se basa específicamente en el concepto de retribución y equilibrio. Ah, muy interesante. Interesante, ¿verdad? De hecho, Ajá. que lo digan los amigos juristas, dejen ¿Sí? sus comentarios Sí, por favor. aquí al fondo. Todos los buffets bienvenidos. Sí, el concepto mismo de ley Ajá. tiene que ver con retribución Ujú. y de alguna manera arranca con venganza justa. O sea, es vengarse, es sacarse el clavo, es igualar las cosas, Es igualar pero las dentro de cosas. un marco legal. Y de alguna manera es poner en orden el universo. Correcto. O sea, yo te hice un daño, entonces el sistema jurídico establece una serie de normas para que ese daño me sea recompensado. Y estemos otra vez, en teoría, En tablas. O para ponerlo
en términos más atávicos. Ay, qué bonito. ¿Le gustó la palabra? Sí, claro. Sí, Me encanta. búsquenla en Google. En términos más atávicos, es yo con mi pecado, Ujú. con mi culpa, con mi falta, ofendí a los dioses y puse en desorden el universo. Ajá. Entonces ellos cobran venganza con su ira sobre mí y restablecen el orden. O para seguir en esos términos tan bíblicos, Sí. tan mitológicos, mitográficos, Tan viejo testamentistas. ¿sí? Yo ofendí el orden universal Ujú. divino y un paladín justiciero pone orden, Correcto. vengándose a nombre de los dioses Sí. de mi falta y de mi terrible amartía. Sí. De hecho, entonces, poniéndolo en esos términos, unas películas en que tenemos a la venganza justa, que puede ser desde las películas de Death Wish, ¿cómo se llama? De Charles Bronson, Ujú, en ujú, adelante, ujú. ¿verdad? Del famoso vigilante que pone orden, Batman, usted ponga el nombre que quiera. Batman está en una constante venganza de sus padres muertos, Sí, por ejemplo. digamos, aquí lo interesante es que esas películas, esas historias corresponden a una parte muy primitiva nuestra como humanidad. O sea, en lugar de que vayamos a las leyes a recurrir por justicia, la justicia es personificada por una persona y por un ente, que es Sí. el que pone el orden, por así decirlo, Sí. nuevamente en el mundo. Esa es la venganza y es justa. Sí, y yo diría que incluso más que primitiva es algo ancestral. ¿Cuál es la diferencia? Primitivo podría ser algo poco evolucionado, poco Ajá. desarrollado, originario. Ya. Ancestrales de Desde mucho hace mucho tiempo atrás. Correcto. yo creo que viene de ser las dos. en De realidad. hecho, sí, viene siendo las dos. Entonces, pensemos, por ejemplo, en la ley del talión. Ajá. Ojo por ojo, diente por diente, Sí. etcétera, etcétera. Que viene a ser uno de los primeros códigos legales. Ujú. Es la reglamentación de la venganza, Básicamente. básicamente. Exacto. O sea, ojo por ojo, diente por diente, pero no ojo por muerte. Por ejemplo. O sea, ¿Verdad? recibir un castigo comparable con el daño realizado. Que eso viene a ser el meollo del asunto. La venganza la debemos sentir justa cuando sentimos que al poner en la balanza Ajá. el castigo y ¿Y la culpa? y la culpa, hay equilibrio. ¿Ok? Usted me sacó la lengua, yo le arranco la suya. ¿Ok? Usted me roba una vaca, Ajá. yo le mato la suya. Pero no se vale que usted me robe la vaca y yo mate a sus 7 hijos a cambio de la vaca. En la escena inicial del Padrino es básicamente eso. Cuando llega... no me acuerdo cómo se llama este personaje. Llega a pedirle al Padrino que mate a los hombres que violaron y le golpearon a la hija. Y el Padrino le responde, eso no es justicia. Tu hija todavía está viva. Exactamente. Entonces, ahora bien, ese asunto de la, ¿cómo se llama? Del medir, del balancear, qué tanto corresponde el castigo a la culpa. En el cine, usualmente, y en el cine comercial, se simplifica simplemente matando al villano, ¿verdad? Básicamente. ¿Y esto por qué vendrá? ¿O de dónde vendrá? Porque, digamos, The Revenant en particular es una película que trata de ser más complicada, de establecer ciertos dilemas morales, ciertos digo yo, porque para mí igual es muy simplista, malos muy malos, buenos muy buenos, igual ese no es el tema que estamos discutiendo. Pero por ejemplo, tenemos muchas películas en que el bueno se enfrenta por fin al malo, está a punto de matarlo, pero por supuesto el bueno es bueno, entonces lo perdona. Entonces en ese momento el malo se levanta, toma el arma y el bueno es obligado a matar al malo. Entonces, se hizo justicia, pero no porque el bueno sucumbió a ese deseo primitivo y ancestral de igualar la balanza, sino porque no tuvo más remedio. Hay varias cosas ahí. Primero,
el tema de la venganza tiene diferentes matices en diferentes épocas y en diferentes culturas. Por ejemplo, la venganza es justa en el Japón feudal cuando es aplicada por los señores. Sí. Son los que tienen el derecho a la Son venganza. los que tienen derecho a la venganza. Yo como siervo... Tengo que pedir permiso. Sí, y sería muy difícil, por ejemplo, vengarme de un señor feudal. Él tiene esos derechos sobre mi cuerpo, mi vida, mi casa, mi hacienda. ¿Ok? En realidad, el concepto que manejamos ahora de todas las películas de este tipo y similares tiene que ver con la consolidación en Occidente de los paradigmas del melodrama. ¡Oh, my God! Dígame eso rápido. Vea, dígame eso rápido y sin tomar aire. Y les mandamos una camiseta de Hilando Fino. Como dijo aquel, mae, atajame ese penal. Déjame ese penal sin guantes. O sea, reglas de el melodrama tiene reglas. Sí, señor. Ah, sí, qué señor. bonito. La consolidación del melodrama en Occidente. Vamos a ver, todo empieza en la Edad Media. Ajá. Con el cristianismo, Sí, ¿ok? Y los ideales caballerescos. correcto. ¿Ok? El caballero podía ir a buscar venganza, pero a través de un código. Sí, Un desfacer código en de honor. tuertos y... Desfacer en sí, toda esa cosa Ajá. tan bonita y caballeresca. Sí. ¿Ok? Y parte del código de caballería, que todo el mundo tiene que tener en la casa. ¿Quién no tiene una copia de un código de caballería medieval a mano para que lo consulte? Era templar los impulsos. ¿Okay? Entonces, no dejarse llevar por el calor del momento. Sí, entonces... La venganza es fría. La venganza es fría, sí. sí. Y tiene que ser por causas muy notorias, muy importantes. Y obviamente comienza a vincularse ya desde ese momento con ideales que después van a florecer en el periodo romántico. Ajá. Yo tengo la teoría de que todos los productos artísticos pop y comerciales Sí. tienen referentes del periodo romántico. Al menos en Occidente eso pareciera que va por ahí. O sea, Parece hay un que montón va de por cosas ahí. que simplemente no hemos superado. No hemos superado. Y entonces, esa evolución que estoy contando de la manera más grosera que se pueda. o sea, sin citas bibliográficas ni nada. Viene a terminar su desarrollo con los melodramas decimonónicos. Siglo XIX, siglo... ¿Algún ejemplo? sobre ¿Algún todo ejemplo siglo bien XIX. bonito? Por ejemplo, la Dama de las Camelias. Ajá. Por ejemplo, toda la obra de Goethe. Por ejemplo... María la del Barrio. María del Barrio. ¿Qué es lo que sucede? Viene a ser... El melodrama viene a constituirse, o las reglas, o la consolidación de las formas del melodrama, por una combinación de factores. Ajá. El gusto del público, Sí. que eran clases populares en su mayoría, las que iban en masas al teatro. ¿Le suena familiar a alguien eso? ¿Verdad? Que buscaban... Estás hablando de los blockbusters. Blockbusters. Que buscaban entretenimiento, que buscaban además compensación por sus horribles vidas, Ajá. ¿okay? ver lo que ellos no podían realizar Sí. en escena, Ajá. o en la novela, o en lo que sea, y además por reglas de censura en la Europa medieval muy importantes. Ajá. Entonces, ¿por qué el bueno no puede llenarse las manos de sangre? Porque es muy mal visto. Sí, ese es el bueno. Es el bueno. No puede tener los mismos instintos primitivos y desgraciados que el malvado. Ojo a esto, queridos escuchas. Es una revelación que no los va a dejar dormir durante semanas. Oh my God. Puede que meses. Ajá. La mayor parte de las películas
Y ya no digo solo de Hollywood, me atrevo a decir de las películas en general, ¿Ah, sí? independientes, Ok. etcétera, 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 son a su manera profundamente moralistas. Usualmente lo es. Eh, La mayoría, diría yo. En su gran mayoría. Incluso aquellas que pretenden mostrarnos cosas indecorosas e indebidas, como por ejemplo Deadpool. Ajá. Eh, Pero Deadpool igual, al fin y al cabo, lo que busca es desfacer en tuertos. Desfacer ¿verdad? en tuertos. Con La una justa venganza, la justa una vez venganza, más. una vez más, debe tener una motivación moral Ujú. para sus acciones. Y eso, Ah. y eso da lo mismo en westerns, en chick flicks, en lo que usted quiera. Hay una base profundamente moral en el cine contemporáneo. Eddie. Y eso, digamos, ¿qué dice de nosotros como sociedad o como espectadores? ¿Eso habla mal, habla bien? Porque uno podría pensar en principio de que eso en realidad habla bien. Habla que esencialmente muy adentro tenemos esa necesidad de orden, necesidad de justicia, ya sea a través de la venganza violenta o a través bueno, a través de la venganza, ¿cómo se llama? Violenta, como la vemos en las películas, pero esencialmente un deseo de justicia, de balance y de retribución, ¿verdad? Sí, sí. Y ver castigados a los malos por sus acciones. Sí, totalmente de acuerdo. Y además nos dice que nosotros somos muchísimo más... nosotros, estoy haciendo una generalización espantosa, yo sé. Pero nosotros, los seres humanos, todos y cada uno de ellos, el nacido y nacerán, tenemos una gran necesidad de lo bueno y lo que nos convierte mucho más tradicionales de lo que nos gustaría admitir. De lo que queremos Eh, admitir, sí. Quizás lo que haya detrás de todas estas películas y estos productos de ficción sea la tan famosa y cacareada catarsis. Es totalmente de acuerdo. ¿Verdad? ¿Usted sabe cuál es la traducción literal de catarsis? No, en realidad no. No sabe. ¿Cuál es la...? Purga. Ah, qué bonito. Como cuando uno va al baño. Después de una cartada de esas, Exacto. exactamente. Sentirse liberado de... Sentirse liberado. Exactamente. Entonces, ¿para qué son este tipo de productos y de cosas y de ficciones? Ajá. Para que usted se purgue. ¿Okay? Usted no Es puede... la válvula de escape. Es la válvula de escape. Pero siempre está siempre estarán ahí. Es parte de nuestra necesidad como seres humanos. De Así tener es. esa válvula de escape, tener esa liberación, esa retribución que socialmente no podemos o no debemos darnos en caso de que sucedan cosas, ¿verdad? Básicamente, entonces, la venganza justa es realmente justa. Ya sea para los personajes, ya sea para nosotros como espectadores, es justo darnos el gusto de Yo creo que sí. ver una venganza. Sí, de vez en cuando. Y gozarla y disfrutarla. Y dejarnos seducir por sus placeres primitivos. Sí, yo creo que es importante ir al cine con la actitud de asombro Sí, totalmente. y de disfrute necesarias para que cosas como la culpa no nos arruinen la experiencia. Totalmente de acuerdo. Y bueno, creo que estamos terminando nuestro primer podcast. Y yo creo que no hay nada más que hablar al respecto. Por lo menos no por ahora. Nosotros nos vamos y volveremos en el siguiente podcast de Hilando Fino, hablando de lo que nos dé la gana otra vez. ¿Y cuándo sale el próximo podcast? Cuando nos Cuando dé dé la la gana. gana. Nos vemos entonces. Gracias. Chao.